Bienvenidos a este día número 14. En esta oportunidad vamos a estudiar acerca de el trono de Dios y el Cordero, que se encuentra basado en el libro de Apocalipsis. Te invito a que donde tú estés puedas inclinar tu rostro para poder juntos pedir la bendición de nuestro Dios. Padre amoroso, Señor, gracias te damos porque siempre eres bueno con nosotros, Señor. Acompáñanos en esta oportunidad. Bendice a tu sábado, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor. En esta oportunidad, en este sábado ya, un feliz sábado para cada uno de ustedes. Un feliz sábado también para mi grupo pequeño, para mi iglesia y para cada uno de los que están escuchando este mensaje. En esta oportunidad vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Apocalipsis. Te invito a que puedas abrir tu Biblia. No te quedes ahí. Vamos a abrir nuestra Biblia. En el Apocalipsis capítulo 5 y el capítulo 4, versículo 1 y 2. Mientras vas buscando en tu Biblia, te voy recordando algo muy importante. ¿Cuántas veces nosotros hemos tenido dificultades? Y a veces no recurrimos a las personas adecuadas, ¿no? Y a veces nos olvidamos de que tenemos a alguien que nos puede ayudar y decimos, de verdad me había olvidado, tengo un amigo que me puede ayudar. Hace mucho tiempo, hace algunos años, estamos en el año 2026, en el año 2020, recuerdo que tú también debes recordar que pasamos una gran pandemia, algo que azotó todo el mundo. Recuerdo que yo estaba en el mes de, si no me equivoco, en el mes de marzo, abril, me comencé a enfermar. Un sábado también estaba bien. El día domingo recuerdo que comencé con un poco de calor en el cuerpo y ya conforme iba pasando las horas del día domingo comencé a tener una fiebre bien grande. ¿Qué es eso? Todos sabíamos que era COVID. Recuerdo que estaba muy delicado de salud. Esa semana fue una semana muy compleja para mí. Pero durante esa semana a veces no teníamos un médico a quien recurrir. Recordamos que los hospitales estaban cerrados. Recordamos que no había camas en los hospitales. No había forma de poder, ni siquiera medicamentos, ni paracetamoles estaban demasiado caras o simplemente no había. Y ante ello, recuerdo que mi esposa, en ese tiempo mi novia, fue la persona que fue a mi casa. Estuvo cuidándome al pie de la cama de donde yo estaba, ¿no? Pusieron en la sala mi cama y ahí es donde yo me quedaba, ¿no? Para que puedan cuidarme, en este caso mi novia en ese tiempo, y mi madre pues estaba también ahí, pero a lo lejos porque mi madre pues era una persona de más de 65 años de edad. Y recuerdo que esta ayuda vino ¿de quién? En ese tiempo mi novia. En ese tiempo no había ni siquiera los familiares mismos no nos visitaban porque teníamos miedo. Pero también recuerdo que surgieron muchos amigos que yo había conocido por allá en el año 2012, 2013, amigos médicos que estaban estudiando en aquel tiempo. Y en este tiempo, un amigo muy cercano en esos tiempos apareció nuevamente, que es un amigo que se llama el médico, el doctor Ismael, un amigo a quien yo a veces veo y tengo mucho cariño. Y recuerdo que él fue una de las personas que incluso fue hasta mi hogar a poder darme medicamento. Eso siempre lo voy a recordar y siempre va a estar en mi memoria. ¿Y por qué cito esto? Porque a veces nos olvidamos de que hay personas que están al pendiente de nosotros, que en momentos difíciles van a estar ahí con nosotros. Probablemente no recordaba que había un amigo médico. Probablemente yo no pensé que en ese tiempo mi novia iba a cuidar de mí. Habíamos visto anteriormente que el libro de Apocalipsis fue escrito en un momento complejo para la iglesia cristiana, para la iglesia que inició. Recordamos que en aquellos tiempos, cuando el Apocalipsis fue escrito, solamente Juan estaba vivo.
los otros apóstoles ya habían sido muertos de diversas maneras muy espantosas. Y es ahí donde estaba Juan preocupado. Yo me supongo que Juan debe haber estado triste porque ni siquiera estaba en su hogar, estaba en una isla, en la isla de Patmos, también llevado cautivo. Y es ahí donde Juan recibe y escribe cartas y recibe visiones como es la que vamos a ver el día de hoy. Capítulo 4, versículo 1 en adelante. Mira lo que dice. Después de esto miré y vi que había una puerta abierta en el cielo. La primera voz que oí era como una trompeta que, hablando conmigo, dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que te sucederán después de estas. Hablando después de las 7 iglesias que recordamos que iba a ser, eran etapas de la iglesia cristiana, etapas que iban a pasar o han estado pasando hasta el día de hoy, que es la etapa de la iglesia de la Odisea, que es la última iglesia, que es la última parte de la historia de este mundo. Estamos en la parte final. Y mira lo que va a pasar, le dijo. Ahora, después de todo lo que tú has visto, dice, sube acá, yo te mostraré las cosas que sucederán después. ¿Qué va a pasar después de estos tiempos? Y mira lo que Juan logra ver. El versículo 2. Al instante, estando yo en el Espíritu, vi un trono establecido en el cielo, y en el trono había uno sentado. La apariencia del que estaba sentado era semejante a una piedra de jaspe y de cornalina, y alrededor del trono había un arco iris. Si ustedes continúan leyendo todo el capítulo 4, van a poder encontrar cómo hay varios seres vivientes que se postran delante de que estaba en el trono. Van a encontrar seres vivientes, van a encontrar ancianos, que muchos de los estudiosos de la Biblia pueden mencionar que estos 24 ancianos del que habla probablemente sean 2 representantes de cada una de las tribus. Algunos piensan que pueden ser personas que habían muerto en anteriores fechas y habían sido resucitados cuando Jesús murió. Es otra posibilidad. Cuando Jesús murió, dice que muchos salieron de sus tumbas. Sea cual fuere, una de las cosas que nosotros podemos entender es que ese es lo que va a pasar ahí, iba a ser posterior a lo que Juan había visto. Esta escena nos hace recordar que a veces, estando en los momentos difíciles, nos olvidamos que tenemos al Dios del universo. Tal vez Juan estaba triste, preocupado, un poco extrañando a sus amigos, extrañando al mismo Jesús, pensando que Jesús ya se fue. Y tal vez ese Jesús al cual él había visto era un Jesús humilde. Nació en un pesebre. ¿Nació en dónde? Nació en un lugar pequeñito. No nació en un lugar lujoso, no. Con animales a su alrededor. Y a lo mejor Juan sabía que era el Hijo de Dios, sabía que era el Mesías, pero se había olvidado de que a Él es el único que debemos darle la gloria. Y no solamente porque se lo merece, sino porque Él tiene la gloria de Dios consigo mismo. Y ahí nos menciona, si ustedes pueden leer, que habían grandes truenos, grandes relámpagos delante de Él. Habían palabras que decían: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios Todopoderoso. Imagínense estar en un lugar preocupado por lo que podría pasar más adelante, estando en un lugar donde todos tus amigos, familiares estaban lejos o muertos. Y ahí es donde tú recuerdas que nosotros tenemos un Dios, no solamente que está vivo, sino un Dios todopoderoso. A veces, como yo, me había olvidado tal vez de algunos amigos que podían ayudarme y no había recurrido a ellos. Pero ahí estaba mi esposa, la que hoy es. Estaba mi amigo que me ayudó. Así como estuvieron ellos conmigo, así también Dios está con nosotros. Dios, que es mucho más que un médico, que es mucho más que cualquier persona que nos pueda amar aquí en la tierra. Dios es un Dios todopoderoso y Él está al lado de nosotros. Qué grandes
cosas, qué grandes, a veces nos olvidamos de que somos hijos del Dios, del dueño del universo. A veces nosotros miramos, mira, él es hijo del dueño del banco Interbank, ellos son la familia de los dueños del banco BCP, mira, ya son los dueños de Licorp, de empresas grandes, o miramos a nivel mundial, mira, ellos son los dueños de todo lo que tiene que ver Meta, Facebook, pero nosotros somos hijos de un Dios todopoderoso. Y aquí Juan estaba viendo toda la gloria y el poder que Dios tiene, que nuestro Señor Jesús dejó allá para venir y hacerse uno de nosotros. Todo ello es que estaba viendo Juan. Y yo pienso que Juan se puso contento. Más aún, mira lo que dice el versículo 11. Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Estábamos viendo al Creador y dueño de todo el universo. En ese momento Juan estaba viendo al que todo lo puede, al que todo lo cree, lo crea y al que todo lo puede hacer real. Al Dios que puede hacer que esa enfermedad pueda desaparecer si es bueno para nosotros. Aquel que puede hacer levantar a los muertos. Aquel que el enemigo huye cuando el Señor le habla. Esto es algo muy bueno para nosotros. Si alguna vez tú te sentiste que estabas solo en el trabajo y que nadie te entendía por el sábado, recuerda, nuestro Dios es el Dios creador, el Dios todopoderoso. Y la persona que está, tal vez sea nuestro jefe, simplemente es el jefe de personas, de humanas. Pero el dueño de todo está de nuestro lado. A veces se nos olvida eso. A veces nos olvidamos aquello. Pero te animo a que tú puedas recordar que Dios es un Dios todopoderoso. Es aquel que está en el trono de Dios. Vamos a leer el Apocalipsis capítulo 5. Algo que nosotros debemos recordar, que Dios es un Dios todopoderoso. Es un Dios que puede hacer lo que desee. Pero vamos a ver que es un Dios de amor, que es un Dios que quiere que nosotros nos salvemos. Pero vamos a leer el capítulo 5, versículo 2. Y un ángel poderoso comenzaba a pregonar: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Pero ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni siquiera mirarlo. Y nuevamente recordamos que hay un libro. ¿Se acuerdan del libro de Daniel? Cuando hablaba también de que había un juez que se sentó y abrió los libros. Aquí nuevamente nos menciona y nos hace recordar que había un libro. Y mira lo que dice el versículo 5. Entonces uno de los ancianos me dijo: tranquilo, no llores, porque el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. ¿De quién estaba hablando? De nuestro Señor Jesús. Es así como nosotros podemos ver que Jesús no solamente se va a sentar en el trono, que Él es el dueño y todopoderoso, que Él está en el trono del Dios Altísimo, sino también es el único digno de abrir el libro del que nos está mencionando. El versículo 9 dice: y cantaban un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado con tu sangre, nos has redimido para Dios. De todo linaje, lengua, pueblo y nación nos has hecho para nuestro Dios un reino y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Nuestro Señor Jesús pudo abrir ese libro no porque Él era el Dios, sino porque Él se ganó siendo inmolado por cada uno de nosotros. Jesús se inmoló por ti y por mí. Jesús murió por ti y por mí. Y eso hace que Él pueda abrir este libro donde va a estar escrito si nuestro nombre, si nosotros hemos hecho lo correcto, si nosotros hemos aceptado la salvación de Dios, estará nuestro nombre registrado en el libro de la vida. Pero también si nosotros no hemos
estado acorde a lo que Dios pedía, también seremos quitados del libro de la vida. Y no porque Dios quiera, sino porque simplemente no aceptamos que Jesús fuera inmolado. Y no podremos decir nada. No podemos decir, no, pero Señor, pero ¿por qué? No, Jesús murió por nosotros ya. Aquel que era el rey de todo, que era el dueño de todo, vino, se hizo pequeñito como nosotros, como el más pequeño de nosotros, y murió. Y Él, ante Él, nos demostrará que nosotros fuimos hallados faltos. Pero lo peor de todo es que no aceptamos cuando Él tocó las puertas de nuestro corazón. Y no podremos decir nada porque Él murió ya por nosotros. Él pagó todo, pero nosotros no aceptamos. La revista de esta semana, de estas 30 jornadas, nos muestra muchas buenas cosas que nosotros podemos aprender. El llamado de Apocalipsis capítulo 4 y versículo 5 es: sube y mira a Dios. Cuando estás en problemas difíciles, sube y mira a Dios. Cuando no encuentras trabajo, sube y mira a Dios. Dios es el dueño de todo. Y te muestra que es el Cordero que está reinando y que murió por ti y por mí. ¿Y cuándo decía Juan que va a suceder eso? Después de todo eso. Y Él vendrá. Y Él vendrá en su trono con su majestad tal cual era. Ya no vendrá como vino la primera vez, sino vendrá con todo su séquito de ángeles, con todo su poder, con toda su gloria. Y la revista nos dice, Cristo sigue tocando corazones y Él preguntará, ¿yo reino en tu vida? ¿Cuál será nuestra respuesta? ¿Cuál será tu respuesta? ¿Qué estás poniendo en primer lugar? ¿Qué estás haciendo en primer lugar? ¿Cuál es tu razón de ser? ¿Nuestro Señor Jesús? ¿O simplemente las cosas o las vanaglorias de este mundo? Te animo a que tú puedas rendir y adorar a aquel que se lo merece, a aquel que es el dueño de todo, aquel que está en el trono, aquel que vino y murió por nosotros. Que tengas un bonito día, que tengas un feliz sábado. No te quedes en casa, ve a la iglesia, abre tu Biblia, estudia, pero no solo vayas tú, sino ve con tu familia, ve con tus hijos, con tus hermanos, ve con tus padres, ve con tus familiares. Que tengas un feliz sábado.